Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ricardo Lozano, soy codirector de What Design Can Do México y les doy la más cordial bienvenida a este segundo foro, El Valor del Diseño, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Estoy muy contento de estar ahora de este lado, de tener a dos invitados increíbles en esta charla que vamos a tener, llamada What Design Can Do, el valor de la circularidad y del diseño circular. Me encuentro con Edith Medina. Ella es artista e investigadora biológica. Me encanta ese título. Ahorita nos va a contar por qué, de dónde viene y todo. Yo prefiero que ella se presente y que cuente un poquito más de su vida. Y de este lado tenemos a Bertín López, que es diseñador de materiales. Estoy muy contento de recibirlos. Ahorita cada quien se va a presentar y después vamos a tener un ratito para cotorrear a gusto. Entonces, Edith, pues bienvenida. Gracias por la invitación y bueno, pues voy a contarles un poco de lo que hago, o mucho de lo que hago. Y bueno, pues yo soy Edith Medina, soy artista biológica, investigadora, docente y durante los últimos años realmente ya no tengo tan claro muy bien todas las gamas de los trabajos que hago, entonces básicamente soy más conocida en este momento, aunque tengo 22 años de trabajo como artista biológica. ¿Qué quiere decir una artista biológica? Básicamente, un artista que trabaja con ciencia, con biología, con diseño y también con arte, ¿no? Evidentemente. Hace 5 años, estamos de hecho de fiesta porque cumplimos 5 años, fundé Biology Studio, que de alguna manera o de muchas es la integración de esos 22 años de trayectoria como artista, como docente, como investigadora, porque me di cuenta que cuando yo hablaba de las vinculaciones entre arte y ciencia y biología, se vinculaban como muchas disciplinas y muchos quehaceres y muchas prácticas. A mí hoy me gusta más decir que hago una práctica creativa, más que decir que solo soy artista o que solo soy diseñadora. Me parece que ya están tocándose los límites todo el tiempo y cuando hablamos de circularidad también hablamos de circularidad del conocimiento, ¿no? Entonces, Biology Studio es una respuesta a toda esta interrelación que yo hago entre la docencia, entre el trabajo pedagógico, el desarrollo de biomateriales, ¿no? La investigación biomaterial. Fundo Biology Studio y tenemos 3 pilares importantes, que es la investigación como el elemento importante para hablar de materiales, no solo del material, sino también de lo que está hecho un material, del proceso de donde viene un material y del territorio incluso que acompaña ese material. La formación, que es a través de un trabajo pedagógico, un programa de talleres en toda Latinoamérica. Tenemos hoy ya la fortuna de tener una comunidad iberoamericana muy fuerte, ¿no? Y eso nos ha dado una riqueza impresionante porque entender los territorios, no solo desde el territorio local, sino un territorio de Latinoamérica, es bastante interesante y te da otro tipo, digamos, de visión. Y evidentemente, y creo que también tiene mucho que ver con este foro, la divulgación, ¿no? El divulgar por qué hacemos esto, para qué hacemos esto y todo lo que se va vinculando en el proceso. Nosotros, como les contaba, pues comenzamos con los procesos. Algo importante en Biology es hablar del proceso. No nos interesa solamente enseñar a hacer materiales, porque creo que enseñar a hacer materiales o hacer un material, puedes ver un tutorial en YouTube y lo aprendes. Pero pensar el proceso, o como yo le llamo pensar un material, implica muchas cosas. Implica saber la materia prima, ¿no? Implica incluso las relaciones ancestrales que tenía esa materia prima y cómo incluso va a ser tomado ese material. Esos materiales a veces pueden tener una carga negativa, no necesariamente beneficiar al contexto, y ese material traducido en un objeto también puede tener una salida que no necesariamente era la que se esperaba. Entonces, en Biology nos hemos concentrado mucho en el proceso, en trabajar con las y los alumnos en el proceso material, en el proceso. Nuestros talleres son con poquitas personas porque trabajamos como uno a uno y la verdad es que ha sido un proceso bastante enriquecedor. En ese sentido, actualmente, justo el taller, el estudio ha evolucionado.
Ahora estamos más trabajando con territorio, ¿no? El territorio como un espacio importante para conocer los desarrollos. Y justo cuando nos acercamos al territorio, por ejemplo, estamos en colaboración con gente que está desarrollando materiales y procesos materiales en Yucatán, por ejemplo, que están trabajando con biotecnología agrícola aplicada a materiales, cianobacterias, ¿no? Entonces, entender todas estas regionalidades en relación incluso a los sistemas vivos y a los microorganismos, pues nos dan herramientas para pensarnos desde otro lugar. Entonces ahora mucho de lo que estamos haciendo es investigación en territorio, diseñadores, artistas, científicos, porque esa es la gama con la que trabaja Biology, lo que están haciendo en territorio, ¿no? Lo que están desarrollando desde biocueros hasta pigmentos que vienen de hongos, ¿no? Entonces, el trabajo que están haciendo es muy importante. Y también estamos haciendo un gran trabajo de documentar esos procesos y visibilizarlos. Por eso también somos una plataforma que divulgamos, porque en realidad no en todos los casos nos interesa hacerlo nosotros, sino divulgarlo, ¿no? Y visibilizar estos proyectos que a veces, por estar en localidades en México, no son visibles para un espectro amplio. Por ejemplo, a nivel internacional, ya hay empresas que hacen pigmentos con algas. Y en México tenemos una producción de algas importante. Sin embargo, es una industria que está perdida y que ni siquiera consumimos muchas materias primas nacionales. Consumimos muchas algas en México, pero no todas son nacionales. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué no consumimos esas algas que tenemos tanto en el norte como en el sur? Entonces, hacemos esta labor, que es una labor titánica, porque tenemos que ir a territorio, no lo podemos ver si no es asistiendo, y de ahí salto a lo que ya es la investigación y desarrollo. Desde hace 4 años, un año después de que fundamos Biology, yo comencé a desarrollar mi trabajo mayoritariamente como artista y diseñadora de materiales. Yo me asumo más como una diseñadora también de materiales, no solo como artista biológica. Es mucho pensar en esas materialidades ancestrales. Nosotros hablamos mucho de materiales ancestrales como esas materias primas que están presentes en nuestra historia, que trabajaba a lo mejor mi abuela o nuestros tíos, o que están en la historia de México, ¿no? Podemos hablar desde fibras hasta pigmentos, hasta cueros incluso, ¿no? Yo vengo de una familia que tenía un contacto con la tierra. Yo vengo del Bajío, mi familia es del Bajío. Mi abuelo era talabartero, uno de los mejores de la zona. Y mi abuela ella le gustaba cultivar, entonces cultivaba semillas, frutas, verduras y demás. Entonces aprendí la tierra y aprendí el cuero también. Sin embargo, había como olvidado un poco y a través de Biology hice esta recuperación. El desarrollo se llama Carmín Bioleather o Carmín Biocuero. Es un cuero desarrollado a partir de extractos de grana cochinilla de residuo. Es decir, nosotros no usamos la grana cochinilla que le llaman de primera, nos interesa el residuo como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues, nosotros recuperamos mucho de ese residuo. No, en los talleres artesanos le llaman grana de segunda, ¿no? Y también es una grana que se utiliza al interior de los talleres. Nosotros también procuramos mucho trabajar con entornos que estén cerca de la ciudad. El estudio está en el Zócalo de la Ciudad de México. Evidentemente nosotros no traemos grana cochinilla de Oaxaca porque nos sale más caro y porque es una producción distinta. Nosotros consumimos grana cochinilla del Estado de México y a partir de eso comenzamos a hacer exploración casi por accidente. Empezamos a hacer biomateriales con grana cochinilla para ver cómo pigmentaba. Al paso de los años nos dimos cuenta que las propiedades bioquímicas de la grana posibilitaban no solo teñirlo, sino generar otro tipo de materialidad. Y a mí me gusta mucho hablar de esto porque la circularidad no es solo pensar en el ciclo, sino también es pensar un material desde lugares donde no estaban siendo usados. Y la grana usualmente se utiliza como pigmento. Sin embargo, por su composición puede ser empleado más allá que como un pigmento. Y comenzamos a desarrollar este biocuero dentro de la rama de los biocueros. Para quienes nos están viendo y en este momento, usualmente hay biocueros de biomateriales y se utilizan mayoritariamente como textiles, ¿no? O para aplicaciones en bolsas o en zapatos. Y nos dimos cuenta, gracias a un proyecto que hicimos de indumentaria escénica,
que había posibilidades dentro de los apliques pequeños en las prendas. Entonces comenzamos a desarrollar lentejuelas y lentejuelones. Y si ustedes se van al centro histórico de la Ciudad de México, en las tiendas van a ver que la mayoría de la ropa tiene aplicaciones de lentejuelas. Y es un consumo impresionante. Entonces vimos un nicho impresionante ahí. Y también dentro del ámbito escénico, que es como un ámbito también olvidado, dentro de las disciplinas como el teatro y la danza, se pueden hacer también algunas cosas con este material. Entonces, este proyecto, que se llama Carmina Indumentaria, nos funcionó para testear el material y ver las aplicaciones. En este momento estamos pues en todo el desarrollo, saber la fortaleza del material. Ha sido una muy buena respuesta del material, ya lo pudimos intervenir, ya tenemos troqueles para poderlo intervenir, podemos hacer ya una serie de máquinas para poder hacer los lentejuelones, resiste el material. Y aquí empezó pues ya una distancia entre solo pensar un biocuero para un textil y empezar a pensar un material para aplicarlo a joyería, aplicaciones escénicas, aplicaciones de vestidos de fiesta, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos son mucho la textura. A mí me gusta trabajar con texturas porque le dan otra composición al material y poder también incluso explorar otras dimensiones de ese mismo material y llevarlo fuera del ámbito textil. Estamos ahora probando figuras geométricas con ese material, viendo las capacidades que tiene, las diversidades que nos puede dar en otros entornos fuera de lo textil, ¿no? Yo trabajo mayoritariamente, Biology incluso es reconocido porque trabaja mucho con biotextiles. Sin embargo, nos distanciamos a veces del biotextil para pensarlo en una aplicación completamente distinta. Y me gusta mucho también decir que un biomaterial no solo es la aplicación con la que se pensó originalmente. Esto siempre lo digo en clases. Una sola fórmula te puede dar hasta 7 salidas de materiales. Y eso va en función de lo que tú vas variando materialmente, químicamente. Cuando entiendes, yo me he tenido que meter incluso en clases de química, ahora estoy investigando el plástico históricamente, pero también en composición bioquímica. Y cuando entiendes las moléculas de plástico, puedes entender que un biomaterial como este tiene una infinidad de usos impresionante y que puedes tener incluso 3 fórmulas para trabajarlo. Entonces, la circularidad también habla de cómo puedes trabajar un mismo material con 3 fórmulas distintas. Entonces, un poco lo que hemos hecho es probarlo en entornos distintos, en cueros, en lentejuelones, en formas específicas y sacarlo de ahí para verle un potencial. Una de las cosas más complejas ahora es patentar un material como este, ¿no? Y generar una marca ya específica de este material. Sabemos que es posible porque ya sucede en otros países, pero en este momento estamos en esa fase, en la fase ya de pruebas de resistencia, de pruebas de saber cómo va a ser la durabilidad a largo plazo, y la otra que es ya patentar la fórmula que estamos teniendo. Nosotros sí queremos que a largo plazo haya una de las fórmulas abiertas, como tenemos 3 para hacer el material, queremos que una de las fórmulas sea abierta y que se replique a nivel internacional, y la otra fórmula, que es la que originalmente nosotros trabajamos, pues podamos patentarla. Y bueno, digamos que en ese proceso estamos justo ahora, también pensando en todo el ciclo. Pudimos haber hecho muchas cosas con este material, pero tomamos decisiones que causaban impactos. Si tomábamos ciertas decisiones, causaban impactos en la producción, digamos, artesanal de la grana, y decidimos llevar el proyecto por otro lugar. Entonces, actualmente sí tenemos una claridad de cómo, digamos, trabajar nuestro material. Este material tiene muchas interrelaciones, entonces procuramos que todas sean locales o nacionales, porque el impacto también tras, digamos, la pandemia y la guerra y los consumos que tenemos a nivel internacional complejizan las materias primas, así que procuramos que sean nacionales para poder aprovechar mejor pues, digamos, el material, ¿no? Y entonces, pues, cerramos con esta imagen que tenemos, ¿no? De toda la gama, y, bueno, pues invitarles a que nos sigan, ¿no? En nuestras redes no solo publicamos cosas de nuestros talleres, sino mucha información sobre conceptos y sobre procesos, ¿no? Bueno, y ahorita ya platicaremos un poquito Claro. más de
de esto. Tengo ahí varias dudas y varias que ya las fuiste contestando algunas, pero bueno, pues muchas gracias y ahora damos un ratito en lo que entra la presentación de Bertín. Te puedo pasar el clicker. Y y ahorita en cuanto nos den imagen, vamos a seguirle, pero qué increíble. Bueno, y ahorita ya les contaré en dónde más podrán seguir escuchando a Edith y seguir viendo a Bertín. Entonces, todos estamos en ese sentido muy bien. No sé si ya está la presentación. Ahí estamos. Venga. Voy a regresar un poquito. Empezó desde el final. Ahí está. Bueno, yo soy Bertín y me gusta presentarme como que soy lo que la gente quiera que sea, ¿no? Soy arquitecto de formación, pero en realidad mis gustos y todas estas cosas que yo tengo en la cabeza me han llevado a hacer un montón de cosas y a dirigir mi carrera profesional a un ámbito totalmente distinto a la arquitectura. Entonces, cuando le platico a la gente y le enseño mis proyectos de las cosas que yo hago, pues me gusta dejar que ellos decidan e interpreten qué es lo que yo hago, ¿no? Es una forma para mí divertida, porque no me identifico, ¿no?, con la carrera del arquitecto, pero sí más con otras cosas. Bueno, yo dirijo un estudio que se llama Estudio Howl, que tiene principalmente 3 directrices de diseño, ¿no? Por una parte, está un poco sensible. Bueno, por una parte trabajo con los procesos, otra parte la inteligencia material y otra parte es la experimentación, con los mismos procesos y con los mismos materiales. Son como las 3 directrices que rigen al estudio. Y puse esta frase que me gustó porque dice que dentro de cada artefacto vive la imagen idealizada de sus creadores y a través de sus constructos se imponen la voluntad en el mundo, ¿no?, de los creadores. Entonces me gusta pensar que las cosas que yo hago, imprimo toda la esencia y todas estas ideas que yo tengo y como tal tengo una responsabilidad, ¿no?, en las cosas que diseño y cómo esas cosas proyectan otras cosas en el mundo material en el que vivimos, inclusive ya también ahora en los mundos digitales, ¿no? Entonces me gusta pensar en esa responsabilidad que tengo como diseñador y con las cosas que hago. De esa responsabilidad, y se lo comento mucho a mis alumnos, creo que en esta, digamos, escala en la que se piensa ahora los residuos y las cosas que hacemos, hablando de circularidad, creo que la responsabilidad del diseñador está en la parte más alta, en la base de, digamos, en la parte más grande de la pirámide, donde tenemos que ayudar a repensar y a rediseñar las cosas. No solo pensar en reutilizar o en hacer muchas cosas. Claro que es parte de la responsabilidad de todos, pero como diseñadores esa parte de repensar y rediseñar se me hace fundamental como una tarea ya básica, ¿no?, que se tendría que enseñar. Y hablando justamente de eso, pues es que me he dado como un objetivo repensar y rediseñar las cosas que veo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es los inicios de una frutita que se llama rambután, que es un material muy querido por mí, con el que muchas personas me conocen, con el que yo he trabajado y con el que actualmente hago una serie de proyectos. Ahora les voy a mostrar 3 como que son los que actualmente tengo y como los que tengo, digamos, en mi órbita y con los que estoy trabajando. Y este es un biocuero con el que hago algunos utensilios y algunas cosas, pero justamente, como yo decía que imprimimos esta esencia que tenemos, me gusta primero pensar desde mi lugar cómo puedo yo solucionar problemas de diseño que a mí me interesan, que yo veo que son problemáticas que a mí me gustaría atender, y de ahí para afuera, ¿no? Y me ha funcionado bastante bien en términos de poder expandir todas estas cosas que yo hago y dar conocimientos. También me gusta esta frase que se parece mucho a la primera, dice: la finura no solo son imágenes que se pueden ver a simple vista, sino que también representan las experiencias y emociones de, y lo dejo así como abierto, para hablar de diseñadores, de artesanos, de investigadores. Entonces me gusta justo esa idea de que nosotros imprimimos todas estas cosas en las cosas que hacemos. Y me gusta mucho porque hay una responsabilidad, y cuando uno asume esa responsabilidad de las cosas que hace, puede entonces poder justamente ser responsable con los materiales que usas, con los desechos que uno tiene, porque si no las cosas se quedan como cosas que están ahí meramente, ¿no? Otra vez aquí está la frutita del rambután. Y este es un proyecto que recientemente que hice para Space 10, para una residencia de investigación con la cual nos conocimos, que es un proyecto que se llama Objetos Migratorios, que ya ahorita tú vas a hacer un comercialín de dónde está toda esta expo y todo. Es un proyecto que también viene a partir de residuos y que es una cuestión no de un biocuero, pero es una producción de objetos utilitarios que me gusta mucho porque tiene intenciones también muy claras, ¿no? Que no solo es el diseño, no solo es la circularidad, sino tiene cosas que a mí me preocupan en términos de algo que yo quiero hacer, que por ejemplo este es un
una serie de artefactos para hacer un ritual para justamente poder aprovechar estos residuos a la vez que los consumes, ¿no? Para clasificar, para compartir, para almacenar, para separar. Entonces, yo imprimo todas estas cosas en este proyecto y qué bueno que aquí está Edith porque es una gran amiga que ha acompañado este proyecto y que fue una mentora y además también fue una gran maestra y también ayudó al estudio a crecer, ¿no? Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes dos aquí. Y bueno, este es el último proyecto en el que estoy trabajando, que es una serie de tintes de residuos orgánicos y lo que tiene es que justamente yo imprimo aquí en este proyecto una serie de preocupaciones que a mí me interesan, que hablamos de que las cosas se podían reciclar, que se pueden reutilizar, etcétera, pero también cosas importantes dentro del material, cosas que a mí me preocupan, ¿no? Que yo quiero que no sea tóxico, que venga de residuos, que no tenga aditivos, que sea orgánico, que se utilice poca energía para producirlo. Entonces me gusta pensar que todas estas cosas que a mí me preocupan las puedo imprimir en las cosas que yo hago y a través de esos objetos que hablen por mí todas estas ideas que yo tengo, ¿no? Y estas 3 investigaciones o estas 3 imágenes que les puse de estas investigaciones y proyectos que tengo han dado salida a otros proyectos que me gusta mostrarlos porque son cosas que a mí me interesan y a mí me preocupan. Algunas cosas son de máscaras, de proyectos de arte, otras cosas son de aplicaciones como acuarelas, me gusta mucho el arte, el diseño, el dibujo. Y me gusta pensar también que yo puedo justamente ser un proveedor de mis propios materiales, de mis propios tintes, de mis propias cosas y que todo yo lo puedo hacer desde mi investigación, desde mi lugar, con las cosas que a mí me preocupan y tratar de proponer soluciones al mundo desde mi lugar, ¿no? Desde lo que yo puedo hacer y para con la gente que gusta de mi trabajo. Y bueno, el último proyecto que ya lo mostré, que es un proyecto bien interesante. Y nada, dejé otra vez esas 2 palabras porque me parecen importantes en esta pirámide que les mostraba, ¿no? Repensar y rediseñar los materiales y todas estas cosas con las que interactuamos y con las cuales, repito, siento que imprimimos estas cosas que tenemos en nuestra cabeza, nuestras preocupaciones, nuestros gustos, todo en las cosas que hacemos y bueno, así me gusta verlo. Igual, aquí a manera de comercialito, pues ahí están mis redes para que puedan como ver un poco más de los proyectos así y no quería hacerlo tan largo para que pasemos a lo interesante, ¿no? Que es la charla. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Creo que justo ahorita lo que decías, ¿no? Cómo nos conocimos y fue justo en esta residencia que hizo Space Ten. Space Ten es este despacho danés que trabaja exclusivamente con IKEA, ¿no? Qué belleza trabajar al futuro, pensar en futuros de una empresa que pues sí está, ¿no? Ahí arriba, está todo el tiempo pensando en temas de medio ambiente, de sustentabilidad y con muchísimo dinero como para poder hacer esto, ¿no? Que eso no hay que negarlo. Pero bueno, es hacer el bien con estos medios, ¿no? O sea, usar el privilegio de una manera interesante, claro. Es lo que yo digo, ¿no? Como que no es estar en contra del privilegio, es más bien cómo usas ese privilegio, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y ahí es donde invitaron a diseñadores mexicanos a hacer esta residencia y justo Edith fue la mentora, una de las mentoras de este proyecto y por eso pues justo estamos hablando de circularidad. Hoy día pues es como, lo decimos mucho, ¿no? Ahora la ley de circularidad, todo el mundo está, no, es que vamos a hacer economía circular. ¿Qué es y qué no es circularidad? ¿Qué no es? Dinos. ¿Qué no es? Para ti, ¿qué es y qué no es? Porque siento que ahí entra todo, ¿no? El saber qué es y qué no es. Sí, creo que hay como una tendencia a creer que cuando haces como un material verde en esta clasificación de que parece que es sostenible, pero que en realidad no te estás enmarcando en todo el proceso. Circularidad desde el ámbito económico y, digamos, teórico, ya se habrán dado cuenta que yo soy muy teórica, ¿no? Es todo este proceso que lleva una producción o un material, no solo un material, también un proceso, ¿no? Es muy interesante el trabajo de Bertín porque él siempre visibiliza el proceso. Y también se habla de circularidad en procesos, cuando tienes clara la entrada, pero no solo la entrada y la salida, porque a veces nos muestran la entrada y la salida, pero no nos muestran todo lo demás. ¿Qué no es circularidad? Cuando yo tomo un material que ya estaba, no me meto con los procesos. Procesos implica desde la empresa, por ejemplo, a nosotros nos llegan empresas y nosotros siempre les decimos que nos cuenten
pues cómo están tratados sus empleados, dónde desechan lo que desechan, nos llegan con cultivos específicos y a veces hasta nos piden, y esto es real, que copiemos fórmulas de alguien más, químicamente. Okay. Esto pasa muchísimo. Entonces, eso no es circularidad. Es decir, yo traer una fórmula, deshacerla y sacar un material no es para nada circularidad, porque ahí lo único que estoy promoviendo es un concepto que para nada tiene una buena influencia a nivel a nivel laboral, territorial, material, procesual, ¿no? Entonces, ¿qué no es? Bueno, pues solo sacar un material que tiene una fachada que parece que tiene todo un proceso, pero que no se profundiza en el proceso completo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay certificaciones para América Latina de triple empresa, donde no solo te concentras en el material, sino en lo laboral, y evidentemente también en lo económico, que también es importante. No importa que tengas un material sostenible si le pagas muy mal a la gente o la tratas mal, ¿no? Exacto. Entonces, creo que por ahí va lo que no es. Me queda, puedo como aclarar más lo que no es, ¿no? Sí, justo, bueno, haciendo un poquito el anuncio, ¿no? Ahora que estamos en What Design Can Do, que va a pasar mañana y pasado mañana, que están todos invitados. Ya estoy aquí en la mañana haciendo anuncio y otra vez hoy, ahorita, pero justo lanzamos este challenge, ¿no? El reto, hazlo circular, le llamamos aquí, que para eso vamos a estar platicando de circularidad y todo. Entonces, este fin de mes, del mes del diseño, pues vamos a enfocarnos mucho en eso. Y justo, pues vienen expertos, van a poder escuchar mucho más de Edith. Vamos a estar en una mesa redonda también y en una plática. Entonces, porque justo es eso, ¿no? Es como, hablamos mucho de circularidad, hablamos mucho de biomateriales, pero ¿hasta dónde llega? ¿En qué momento? Y bueno, y hablando de Bertín, justo una parte que nos pareció importante fue hacer una exposición. Y esta exposición invitamos a Liteso, que tuvo una exposición que se llamó Materialis y que conglomeraron varias exposiciones como la de Space 10, que esa también estuvo en Casa UC hace unos meses aquí, luego se fue a Guadalajara, luego está Biopolimérica, que también son estos proyectos increíbles sobre biomateriales que se está trabajando desde Radial y los chicos del LABA, del laboratorio de Valdivia, ¿no? Y pues está pasando, ¿no? Y hay muchas cosas ahí, muchas cosas interesantes. Pero ahora pensando en lo de Rambután y todo esto, yo siempre pienso, ¿no? Como, ¿cuál es la escala? ¿Cómo, hasta dónde puede llegar? Porque ahora hablabas de patentes, ¿no? Hablabas de... En tu caso, ¿cuál ha sido ese tema en entender hasta dónde llega y qué tanto impacto y qué tanto se puede medir? Esa es muy buena pregunta y yo creo que aquí Edith me va a dar la razón porque lo hemos platicado mucho. Estos materiales nuevos y estas cosas que estamos presentando y estas cosas que se ven y que se está innovando no se pueden entender de la misma manera en la que se entienden los materiales que ya están, porque ese sería un error, ¿no? Y eso es como lo que comúnmente se piensa. Se siguen pensando, o mucha gente ve estos materiales como, bueno, y es que entonces hay que hacer y platos desechables, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y para la moda. Y no, estos materiales no se tienen que ver como una respuesta de decir, bueno, vamos a dejar esos materiales y vamos a hacer las mismas cosas que hacíamos, pero con estos nuevos materiales, porque vamos a cometer los mismos errores, ¿no? No se trata de eso, se trata de ver estos materiales, qué localidad tienen, qué temporalidad tienen, qué usos tienen. Entonces, a lo mejor los materiales que está desarrollando Edith se pueden utilizar en cierta región, tal vez en otras sí, en otras no, pero no tendríamos que volver a caer en estos sistemas. No sería circular, obviamente, porque como decía Edith, claro que podemos pensar las entradas, las salidas, etcétera, pero hay todas esas partes, ¿no? El transporte, la justicia social, un montón de cosas que suceden alrededor, y si pensamos los materiales como pensamos nosotros, vamos a caer exactamente en lo mismo, ¿no? Entonces, no se trata de decir, bueno, es que el material de Bertín o el material de Edith es biodegradable y ya está solucionado. No va a ser circular si se siguen utilizando los mismos sistemas de cultivo, la misma explotación de la tierra de la misma forma para hacer estos materiales y cambiamos de un mal a otro, ¿no? Que a lo mejor es un poquito menos peor, pero igual yo se lo digo a mis alumnos, ¿no? Como es este ejemplo del gobernador que decía que robaba poco. Yo le decía, bueno, lo mismo en los materiales, ¿quieres contaminar poco, contaminar mucho? Me da igual, o sea, estás contaminando, ¿no? Hay que pensar desde todos esos sitios y hay mucho lugar de acción, ¿no? En términos de uso de agua, uso de energía, justicia social, generación de residuos. O sea, no se trata solo de
biodegradable, ya está, palomita. No, hay muchos aspectos que se tienen que revisar de los materiales para garantizar que esto sea circular, ¿no? Y aún así, como constantemente está revisando, porque los tiempos cambian, las situaciones geográficas, climáticas, lo que decía Edith, de los dineros, de la guerra, de todo influye. Entonces hay que pensar los desabastos, los abastos, todo cómo funciona. Y en ese sentido, con respecto a la pregunta, es como yo veo a mi material con el potencial que tiene en términos de el momento, la localidad, la capacidad que tiene la tierra de producir algo como este árbol y no llevarlo hacia una producción que abastezca sistemas como los que estamos abasteciendo ahora, ¿no? De plásticos, de cuero, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo veo desde su situación, ¿no? Local, geográfica, digamos, en términos también biomateriales, ¿no? Qué capacidades tiene, etcétera, ¿no? Me parece increíble, porque sí, justo tenemos que empezar a buscar hacia adentro, ¿no? Es como esto, siempre digo yo, ahora mi hijo me dice el otro día, oye, ¿me das un mango? Y yo, no, pues no es temporada de mango. ¿Cómo? ¿No? O sea, es como, no, yo quiero un mango. Claro. Dame un mango. Pero es una costumbre Pero que es tenemos, una costumbre claro. que ahora hay agua de mango todo el año. Claro. No, los chiles en nogada ahora duran un mes más, Sí. ¿no? Y siento que esta parte me parece súper interesante porque no podemos, o sea, hay que entender esto como un sistema, ¿no? Ahora también Totalmente. lo decías. Y estos sistemas son los que tenemos que cambiar. El otro día que platicábamos, justo preparándonos para estas charlas, que decíamos, ¿cómo tenemos que cambiar el tema del consumo? Y ahí creo que ese es el primer chip que no es que nos corresponda a nosotros, porque de repente nos quieren echar, así ya los diseñadores podemos hacer lo que sea, No. Pero ¿tú dónde ves ese papel del diseñador, diseñadora, diseñadore en este momento? O sea, los que están estudiando, los que están saliendo, ¿qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? A mí me gusta eso lo aprendí de Jimena, con quien doy clase, que además es parte Que importante sí, de que este no. foro. Y siempre dice qué sí es y qué no es, ¿no? Ok. ¿Qué sí puedes, qué no puedes o qué sería preferible, ¿no? Yo siempre digo que hay que habitar el diseño. Es decir, para mí habitar el diseño, yo tengo mucho esta noción del diseño transdisciplinario, es decir, este diseño que alcanza. Y esto incluso, como yo trabajo con arquitectos, con biólogos, biotecnólogos, siempre hay una idea de que diseñar es exclusivo de ciertos campos. Y algo que decía Bertín es que no importa en dónde estés, es decir, un arquitecto toma decisiones sobre diseño. Hace ratito daba una conferencia para biotecnólogos y ingenieros bioquímicos y yo les decía, cuando tú estás diseñando una bacteria o un proceso, digamos, de biología sintética, estás diseñando. Pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿No? Y la responsabilidad es saber sobre qué estoy diseñando y sobre que ese diseño tiene implicaciones a largo plazo. Hay una frase que me encanta, que es de la historia material, que dice, nosotros consumimos hoy lo que se diseñó hace más de 50 años. Y recuerden que el primer estudio de contaminación de plásticos en el cuerpo fue en los 50, no ahora. Y si pensamos en eso, la implicación de responsabilidad es muy fuerte. Yo les digo a mis alumnas, a quienes tengo en conferencias, hoy tenemos una coyuntura importante porque lo que hagamos nosotros y nosotres hoy le va a impactar a las generaciones que vienen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Yo diseño en áreas de arquitectura, bueno, pues tengo una responsabilidad con saber que eso que diseño tiene implicaciones sociales, políticas, económicas, de agricultura, tienen impactos. Lo que yo diseño en biología sintética es exactamente lo mismo. Entonces, creo que uno a veces va haciendo su profesión sin tener tan claras las implicaciones a largo plazo. Por ejemplo, lo que decía Bertín, es en este momento que estoy diseñando ese material, sí, y no todas las consecuencias van a ser ni locales ni regionales. A veces ni siquiera nosotros alcanzamos a ver el impacto. Ahora que estoy haciendo toda una investigación sobre el plástico, de verdad me conmueve ver las frases que salían así, de vamos a salvar la naturaleza con el plástico. 10 años después ya era un desastre. Estamos hablando de que 10 años después, en los 50, 60, era un desastre. Y hoy es un gran desastre. Pero la responsabilidad es que lo que diseñemos hoy puede tener exactamente el mismo impacto. Pero algo que no se puede dar el lujo el diseñador es pensar que lo que hace no tiene impacto. Tendrá impacto.
Y me encanta porque aquí Ana Elena Malet tiene una frase bellísima que dice, el diseñador no es solo el que diseña objetos, sino el que diseña un semáforo, la calle en la que camina, el objeto que tiene en la mesa, el carro en el que va. Y cuando piensas el diseño desde ahí, tiene un impacto impresionante y entonces te lo tomas más en serio, como decía Bertín. No solo dices, ay, estoy haciendo un material muy bonito en la foto. Nosotros esto lo hablamos mucho, solo sale bonito en la foto. Bueno, pero es que la idea es que no solo salga bonito en la foto, ¿no? Claro. Sino que tenga implicaciones. Y en ese sentido, cómo estamos educando y cómo estamos generando el aprendizaje del diseño, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, quienes estamos en el diseño de materiales, tenemos un bagaje de disciplinas impresionantes y nos metemos en disciplinas que incluso no fuimos educados para ellas. Bioquímica, cuestión de fibras, ¿no? Arquitectura, pasamos por todas. Y es una responsabilidad también asumir que aunque seas arquitecto o aunque seas diseñador de materiales o de objetos, tienes la responsabilidad de saber más cosas para poder diseñar algo que va a tener impacto no solo en este momento, sino quizá en 50 años adelante, ¿no? Sí, justo en esta mesa que vamos a tener mañana, pues invitamos a alguien de Nestlé, ¿no? Sí. Y de repente hay gente que, Nestlé, ¡wow, el No, demonio! no. Esos son a los que les tenemos que pegar. O sea, no pegar, perdón. Es con los que tenemos que dialogar, ¿no? Exactamente. Es con la gente que tienes que estar trabajando, con el gobierno, con las marcas. Porque de repente nos dicen, oye, no uses popotes porque se le va a meter a la tortuguita. Sí, no quiero que una tortuga sufra porque yo me tomé una malteada con un popote, pero el global es donde está, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante tener estos perfiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con quién les gustaría? O sea, ¿con quién no han diseñado que les gustaría diseñar? ¿O con quién les gustaría diseñar, hacer como dónde creen que hay una gran área de oportunidad y donde ustedes se sentirían cómodos o les gustaría como, ya nos quedan poquitos minutos ahorita de plática, yo me seguiría aquí, ahorita nos vamos aquí a la cafetería y seguimos, no, pero como con quién o qué es algo que les gustaría, que dicen, esto es algo que yo me encantaría rediseñarlo. Yo, un sistema de aprovechamiento de materias primas. Me encantaría que una región y un estado me permitiera, conjuntamente con agricultores y artesanos, poder rediseñar el sistema de aprovechamiento de muchas materias primas, pero una en específico me encantaría que fueran las algas en México. Y también estamos ahora con algunos fósiles de madera que no se recuperan en el norte del país. Eso sería como para mí sentiría que es como el gran tributo que puedo dar a este proceso, ¿no? Wow, increíble, Sí. ¿no? Me encanta. Sí. Vamos a darle seguimiento a eso. Sí. Yo principalmente con la gente que no cree que tiene la capacidad de poder interactuar con todos estos nuevos materiales, porque hay como ese miedo de yo no sé cómo, se necesita mucho conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces creo que con esa gente es con la que hay que estar para que se den cuenta que es accesible, que se puede, que este conocimiento no es que solo es de un nicho, que se puede experimentar, se puede hacer cosas. Hace poco con el tinte que estoy desarrollando hicimos un workshop en el estudio, invitamos a diseñadores gráficos, tatuadores, y ellos empezaron a pintar con este tinte y a hacer acuarelas y a hacer cosas y empezaron a decir, wow, se ve muy padre, mira, tonos, es lo mismo. Y esto es un biomaterial y es una cosa, es un tinte natural, etcétera. Y empezaron a hacer preguntas, empezaron a familiarizar. Y entonces para mí fue como muy bonito poder compartir un espacio de dibujo y poder compartir las cosas que estoy haciendo de una manera en la que los que dibujaban se daban cuenta que no era una cosa así súper exótica ni nada y escuchas biomaterial y parece algo muy científico, algo muy ajeno y se dieron cuenta que era algo interesante, que estaba en las manos y solo es cuestión de tener interés, acercarte con la gente, buscar nuevas fuentes, etcétera, y ahí están, ¿no? Solo es como tomar esa iniciativa y de ir buscando gente como Edith, como tú, gente que está preocupada y asesorarse y tratar, pues, de, asumir esa responsabilidad de soy alguien que va a seleccionar materiales, que va a dar indicaciones, que va a trabajar con cosas, de dónde puedo ir tomando un poco de aquí, un poco de allá. Buenísimo. Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer muchísimo. Gracias. También le quiero agradecer a la Ibero, a Maru Rojas y a todo el equipo del Departamento de Diseño, porque este es un esfuerzo enorme. También agradecer a Cuchara Diseño, ¿no? Que fueron los que prestaron el mobiliario. A Déjate Querer,
tan bonitas Sí, piezas. súper Y linda. a Waterhouse Art Direction, que hicieron este set tan bonito que me quiero quedar aquí, lo quiero en mi casa, espero que creo que andan por ahí. Entonces, eso. Y muchas gracias. Los esperamos en What Design Can Do, tengo que hacer mi anuncio, jueves 27 y viernes 28, en el Colegio de San Ildefonso, toda la programación en whatdesigncando.com, ahí van a poder ver a Edith. Y la exposición está en el Franz Mayer hasta el 13 de noviembre para que vayan y entiendan toda esta parte de los biomateriales, de la circularidad. Ahí está abierto, está nuestro challenge que es el Make It Circular para que vean todo lo que se necesita para participar. Se pueden ganar 10,000 euros y un proceso de aceleración. Espero que ustedes vayan a participar. Y todo con la Fundación IKEA. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos por este tiempo y pues gracias a ustedes que nos escucharon todo este rato y buenas tardes.